Sí, Buenos doctor. días, Buen día, doctor. ¿todos están bien? ¿Podemos empezar? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, están dormidos todavía. Esa vocecita es de sueño. Bueno, jóvenes, vamos a entrar a la clase. El día de hoy es vaso y páncreas. Ahí tienen ustedes la diapositiva. ¿Ven exactamente la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces comenzaremos por vaso. Siempre vamos a ir con las invariantes anatómicas en la descripción de órganos, hemos dicho. Apúntense, si están ahorita con bolígrafo, cómo van a describir cada órgano. Esto lo que les voy a decir vale para todos los órganos. Estómago, hígado, vías biliares, páncreas, vasos, riñones, etc. Lo primero, anótense, definición. En segundo lugar, situación. En tercer lugar, fijación. En cuarto lugar, forma y dimensiones. En quinto lugar, color y consistencia. Sexto lugar, configuración externa y relaciones. Séptimo lugar, vascularización. Octavo lugar, inervación. Y noveno lugar, linfáticos. Eso es lo que se debe describir en todos los órganos y en ese orden para que sea más didáctico, ¿no? Para cuando ustedes lean y busquen lo que estamos acabando de decir. Por ejemplo, si ustedes van a ver algunos libros otros libros de anatomía, están así las invariantes anatómicas, lo que ustedes deben describir en cada órgano. El Ken-Nur los describe, pero de una manera muy desordenada, muy desorganizada, pero los describe. Por eso cuando lean el libro del Ken Moore, están leyendo, pero ustedes están papelito al lado, tomando en cuenta las invariantes anatómicas, diciendo, el Ken Moore define al órgano, el Ken Moore lo sitúa al órgano, el Ken Moore da fijaciones de este órgano, el Ken Moore da forma y dimensiones, el Ken Moore da configuración externa y relaciones, color y consistencia. El Ken-Nur habla de vascularización, inervación, linfáticos, ordenan para que ustedes expliquen de una manera ordenada. Nosotros vamos a hacer esta clase ahora describiendo exactamente de esa manera. Y entonces decimos, ¿qué es el vaso? El vaso, nos dice el Ken-Nur, es un órgano ovoide pulposo, dice. No ha dicho nada. El vaso es un órgano linfoide, ovoideforma, ovoidea y pulposa. Entonces, el vaso es un órgano linfoide, pulposo y ovoideo. Así tenemos que definir, el vaso es un órgano linfoide, ovoideo, pulposo. Cuando dice órgano linfoide, nos tenemos que aclarar que el vaso, como órgano linfoide, produce glóbulos blancos, fundamentalmente linfocitos, por eso digo órgano linfoide. El vaso es un órgano linfoide, productora de glóbulos blancos, particularmente linfocitos. Pero también el vaso es un órgano que elimina a los eritrocitos o glóbulos rojos viejos, los elimina, les hace eutanasia a los glóbulos rojos. El vaso elimina los glóbulos rojos desgastados o viejos. También elimina las plaquetas rotas, porque hay algunas plaquetas que ya han cumplido con su función. Fíjense, entonces ahora completamos la definición. El vaso es un órgano linfoide, ovoideo pulposo, que tiene como función fundamental el formar glóbulos blancos, particularmente los linfocitos, pero también destruye a los glóbulos rojos desgastados o viejos y a las plaquetas rotas. Esa es la definición del vaso. Ahora, vamos a la segunda invariante anatómica. ¿Dónde se encuentra el vaso? Facilito, situación, ¿verdad?
El vaso se encuentra situado en el hipocondrio izquierdo. Ahí están viendo en la figura. Se encuentra situado en el hipocondrio izquierdo. Acuérdense de las divisiones que hemos hecho en la pared anterior del abdomen, ¿no ve? Hipocondrio derecho, epigástrico, hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha o izquierda, ¿se dan cuenta? Ahora Doctor, decimos, perdón, buen día. Disculpa que lo interrumpa, doctor. No está proyectando las imágenes, doctor. ¿no está proyectando las imágenes? No, doctor. No, sí, se puede observar. Bien, Doctor. dice, Está en vaso. imágenes, doctor. Se ve, doctor. Se ve las imágenes, doctor. Se ve las imágenes, doctor. Ah, entonces está bien, puedes arreglar tu computadora y el cuate. Bueno, continuamos entonces. Situación del vaso. Seguimos con las invariantes. El vaso se encuentra situado en el hipocondrio izquierdo. Pasamos otra diapositiva. Ahí está. En otra imagen estamos viendo el vaso en el hipocondrio izquierdo. Véanlo bien. Ahora aquí lo estamos relacionando con las vísceras intraabdominales, ¿no ve? Para que se den cuenta dónde se encuentra el vaso. Hipocondrio izquierdo. Pasamos otra diapositiva para que vean mejor. Ahí está. ¿Se dan cuenta? No solamente el vaso, vean ustedes desde acá. Así en la figura muerta decimos el vaso está en el hipocondrio izquierdo, punto. Ahora, para que se ubique mejor, ponemos imagen con las vísceras intraabdominales. Fíjense, está relacionado, nos gusta o no nos gusta, viendo la figura, con el estómago. Aquí ya vemos una relación con el estómago. Pasamos otra diapositiva, está relacionado con el riñón. ¿Se dan cuenta? Otra vez volvemos a las figuras para que se ubiquen. El vaso se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Está, fíjense, relacionado con el reborde costal, diafragma. Ahí estoy señalando. El reborde costal, diafragma. También está entre el estómago. Ahí está. Y también está entre el riñón. Ahí está. Entonces, fíjense, las tres imágenes que precisamente se los he sacado para que vean y se ubiquen muy bien la situación del vaso. Entonces, la situación del vaso que está en el hipocondrio izquierdo está en un compartimiento especial, en un espacio especial. Y ese espacio especial está delimitado por el reborde costal, por el estómago y el riñón. Ahora vamos a verlo bien. Ahí está, ya lo estamos viendo bien. Entonces, fíjense, el vaso que está en el hipocondrio izquierdo, voy a pasar otra diapositiva para que sea más didáctico. Ahí van a ver ustedes. Ahí está. Esta es la figura que nos va a hablar del compartimiento del vaso. Fíjense ustedes. Ahí está el vaso. Otra vez repito, el vaso se encuentra situado en el hipocondrio izquierdo, en un compartimiento, en un espacio especial que está delimitado para el vaso. Y este espacio, ven ustedes, está delimitado, uno, por el reborde costal diafragma. Ahí está, estoy señalando. Dos, por la cara posterior del estómago. Ahí está. Y tres, por la cara anterior del riñón izquierdo. Estos tres elementos, estómago, riñón y diafragma, que representa el reborde costal, forman un espacio, y en ese espacio se encuentra situado el vaso. ¿Listo? No hay mejor forma de definir la situación del vaso. No solamente decimos está en el hipocondrio izquierdo, sino también decimos está detrás del estómago, por delante del riñón y por dentro del reborde costal diafragmático. Perfecto. Ahora volvemos otra vez. Ahora tenemos que hablar de su fijación. ¿Cómo está fijado el vaso en esa situación del hipocondrio izquierdo? Porque no es un órgano que está suelto, pero tampoco está muy fijo, está relativamente fijo. ¿Quiénes lo fijan al vaso? En primer lugar, sus elementos vasculares. Ahí lo estamos pintando, ¿verdad? Ahí lo estamos pintando. Sus elementos vasculares. La arteria esplénica
que va directamente al ilio del vaso, las venas que salen del vaso, los nervios que van al vaso, los linfáticos que salen del vaso, que van formando el ilio del vaso, el punto donde penetran y salen los elementos vasculares del vaso. Aunque no quieran, es un elemento de fijación porque lo penetran. Segundo elemento de fijación, tenemos fundamentalmente acá un ligamento, el ligamento gastroesplénico, estoy señalando, que va de la cara posterior de la tuberosidad gástrica a la parte superior del vaso, ligamento gastroesplénico. Otro ligamento abajo, tenemos un ligamento esplenocólico, ahí está. En la parte inferior del vaso existe un ligamento esplenocólico o cólico esplénico que está prácticamente relacionado con el ángulo o la flexura cólica del lado izquierdo. Ya han llevado ustedes la anterior clase intestino delgado colon. Entonces, está en relación con la flexura cólica izquierda. Luego se encuentra otro ligamento más, que es el ligamento pancreático esplénico. Ahí está, el ligamento pancreático esplénico, cola del páncreas hacia el ilio del vaso, ligamento pancreático esplénico. Entonces, fíjense ustedes, para que el vaso se encuentre en el hipocondrio izquierdo y en ese compartimiento que hemos hablado, se encuentra fijado por su ilio, elementos vasculonerviosos del ilio, el ligamento gastroesplénico, el ligamento esplenocólico, el ángulo o la flexura cólica izquierda y el ligamento pancreático esplénico. Todos estos elementos contribuyen a la fijación del vaso, pero el vaso no es un órgano que esté muy fijo, no es un órgano que esté muy fijo. Muy bien. Después de la fijación, pasamos a su forma y dimensiones del vaso. Seguimos las invariantes anatómicas que les he indicado. Ahí está. Forma y dimensiones, configuración externa. ¿Qué forma tiene el vaso? Nos dice el KNUR, una forma ovoidea. Pero también si analizamos otros libros, nos dice que tiene la forma de un guisante, como de un poroto. También vale, ¿no ve? También vale. Entonces tiene una forma ovoidea o la forma de un guisante. Ahí estamos. En esta forma que decimos que tiene el vaso, encontramos la siguiente configuración. Es decir, presenta una cara externa de la figura del lado derecho, una cara externa o costal, ahí están viendo, está relacionado con el diafragma y el reborde costal. Tiene una cara interna o visceral, una cara medial, ahí están viendo. Esta cara interna o medial está dividido por el ilio del vaso. Ilio es el sector por donde penetran al vaso arterias, nervios y salen venas y linfáticos. A ese sector llamamos ilio. Entonces, el ilio del vaso divide a esta cara visceral en dos. Una anterior, que está relacionado con la cara posterior del estómago, llamada fosita gástrica, y la otra, una anterior, y otra posterior, que está relacionado con la cara anterior del riñón del lado izquierdo, llamado fosita renal. Entonces, fíjense, esta cara interna medial del vaso está dividido por el ilio en una anterior que se relaciona con el estómago y otra posterior que se relaciona con el riñón, ¿verdad? En su configuración externa. También tenemos un borde, este es el borde superior del vaso. Luego tenemos un borde inferior del vaso. Luego tenemos un borde interno del vaso. Tenemos una extremidad superior y una extremidad inferior o base del vaso. Ahí están viendo su extremidad inferior. Y esta está relacionado con la flexura cólica izquierda, que después vamos a hablar. ¿Listo? Entonces hemos dado la forma del vaso y su configuración externa del vaso. Repito, el vaso tiene una forma ovoidea, una forma de un guisante, en el cual vemos una cara externa o costal, una cara visceral, con su ilio, con su fosita gástrica, su fosita renal, tiene una extremidad superior, una extremidad inferior o base que están con su fosita cólica. ¿Listo? Dimensiones.
Ahora sí, ¿qué dimensiones tiene el vaso? El Ken-Nur no nos trae completamente bien definidas las dimensiones. Este libro carece de dimensiones, pone algunas dimensiones. Nosotros completaremos las dimensiones del vaso. Tiene un eje longitudinal que mide aproximadamente 12 centímetros. Un eje longitudinal que mide aproximadamente 12 centímetros. Tiene un eje transversal que mide 8 centímetros. Un eje transversal que mide 8 centímetros. Y tiene un espesor de 4 centímetros, un grosor de 4 centímetros. Y pesa aproximadamente 200 gramos. ¿Por qué decimos estas cosas? ¿Por qué incidimos en dimensiones de algunos órganos? ¿Por qué le damos importancia? Porque si no sabemos aproximadamente las dimensiones del vaso y su peso, no podríamos hacer muy buena interpretación desde el punto de vista clínico en la exploración semiológica, ni tampoco la interpretación de una ecografía. Por ejemplo, cuando hacemos una exploración física, estamos yendo a palpar el hipocondrio izquierdo, pero debajo del reborde costal, en la parte casi posterior, posterolateral, tratando de tocar al vaso. Y se puede tocar la parte inferior del vaso, se puede tocar la parte inferior del vaso. Mandamos a inspirar al paciente. El paciente inspira. Al inspirar, descienden los órganos, ¿sí? Al descender los órganos, hacemos la palpación debajo del reborde costal izquierdo hacia la parte posterior, lateral, y podemos tocar el polo inferior o base del vaso. Hasta ahí llegamos en la semiología, en la exploración. No podemos tocar más porque el vaso no rebasa el reborde costal. Pero si rebasa el reborde costal, ya estamos hablando de que posiblemente sea un vaso grande. Posiblemente sea un vaso grande. Hasta ahí llegamos en la exploración clínica, no podemos ir más. Y cuando toman la ecografía, nos van a decir las dimensiones del vaso. Van a decir que el vaso presenta una ecografía densa, una ecografía lúcida, etcétera. Ellos dirán las características como la ven y nos ponen, tiene un diámetro longitudinal de tantos centímetros, un diámetro transversal de tantos centímetros y posiblemente tenga un espesor de tantos centímetros. Entonces nosotros tenemos que tener idea de que cuándo son las dimensiones del vaso para que comprendamos muy bien la descripción que está haciendo el imagenólogo, el ecografista, el radiólogo, ¿no ve? Y además, nosotros decimos en términos generales las dimensiones, pero ¿cómo podemos decir las dimensiones de un niño de 3 años, de un niño de 5 años, de un niño de 10 años? Ellos tienen gráficas, ellos tienen cuadros de referencia para saber si corresponde a esa edad o no corresponde a esa edad y nos pueden decir, tiene una esplenomegalia, como quien dice, tiene un vaso agrandado, esplenomegalia. Y la esplenomegalia tiene interpretación para distintos cuadros clínicos nosológicos, pero nosotros tenemos que tener una idea. ¿Cuál es el mnemotécnico con el cual debemos recordar las dimensiones del vaso? 4, 8, 12. Facilito. 4, 8, 12. Y el riñón va a ser 3, 6, 12. El vaso 4, 8, 12. ¿Qué quiere decir 4? Diámetro transversal. No, el espesor. 4 es el espesor. 8, el diámetro transversal. Y 12, el diámetro longitudinal. Fíjense, 4, 8, 12. ¿No ve? 4, 8, 12. Y pesa 200 gramos. Y pesa 200 gramos. Listo. Eso en cuanto a las dimensiones del vaso. Ahora, pasamos a considerar el color y la consistencia. ¿Qué color tiene el vaso? Un color rojo oscuro, un color rojo oscuro. ¿Y qué consistencia tiene el vaso? Una consistencia friable. ¿Qué quiere decir eso? Que permite que los órganos vecinos dejen sus huellas en su tejido. Por eso decimos friable, como si fuera una plastilina. Donde se apoya algo en la plastilina, le deja huella, ¿verdad?
de su molde. ¿Y por qué? Porque ven ustedes, tiene la fosita gástrica, el estómago apoyado sobre el vaso le ha ocasionado una depresión, una fosa. Apoyándose el vaso en el riñón del lado izquierdo, le ha dejado una fosa, la fosa renal. Apoyado el vaso en la flexura cólica izquierda, le ha dejado en su base una fosita. Por eso decimos es un órgano friable, no es un órgano duro, es un órgano friable. Perfecto. Entonces, fíjense, ya hemos dicho forma, dimensiones, color y consistencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Relaciones del vaso. Ahí está. Para las relaciones tenemos esta figura que se los he traído. Un corte transversal del tronco a la altura del vaso. ¿Qué nos está mostrando? La celda esplénica. Ahí está la celda esplénica, el compartimiento donde está el vaso. Entonces, si sabemos de esta celda esplénica, las relaciones van a ser muy fáciles. Entonces, el vaso se relaciona por su cara anterior, por su cara visceral, con el estómago, por su cara renal con el riñón y por su cara costal con la parrilla costal. Ahora vamos a ver eso. Ahí está bien. Seguimos hablando de las relaciones del vaso. Y entonces decimos, la cara costal o diafragmática del vaso, aquí está, estoy señalando, la cara costal o diafragmática del vaso se encuentra relacionado en primer lugar, por el receso costodiafragmático. Ahí está, el receso costodiafragmático. Cuando hemos hablado de pleura, de pulmón, hemos hablado de este receso costodiafragmático que está entre la parrilla costal y el diafragma, ¿verdad? Y ahí se mete el lóbulo inferior de los pulmones. Y con los pulmones, o la cavidad pleural, cuando está cubierta, tiene líquido, ese líquido viene a coleccionarse en este receso costodiafragmático. Pues no estamos lejos de decir que la cara costal del vaso o diafragmática está en relación con el receso costodiafragmático. Segundo, está en relación con el diafragma. Aquí está el diafragma. Está en relación con el diafragma. Por eso hablaba de cara costal o diafragmática. Tercero, está en relación con las costillas, 9, 10, 11, 9, 10 y 11. Importantísima es esta relación, es importantísima. El vaso es un órgano bastante delicado, no es un órgano duro. Cuando sigue un golpe en el hipocondrio izquierdo, en esta parrilla costal, puede dañarse el vaso, tener una lesión por contusión de este sector. Y si se produce la fractura de la costilla número 10 fundamentalmente, fíjense, tiene relación directa con la cara costal del vaso. Esta costilla rota hacia adentro por una contusión puede dañar el vaso. Entonces, toda persona que nos diga que ha sufrido una caída de un piso o un golpe directo en el hipocondrio izquierdo, más aproximado a la parrilla costal, y estamos hablando de la 10ª costilla, y lo revisamos, vemos ahí un moretón, una equimosis, decimos, sí, ha sido un golpecito. No hay que quedarse muy contentos, porque puede servir el golpecito, pero internamente posiblemente tal vez el vaso ha sido dañado, tal vez ha sido dañado. Y si ha sido dañado con una lesión fisurada, el vaso puede sangrar y la persona entrar en un shock hipovolémico y si no se le atiende oportunamente, fallecer. O en su defecto, también puede dañarse el vaso, pero no ha lastimado su membrana. Al vaso le cubre una membrana como si fuera un plástico. Ahí dentro está el vaso como en un plástico, llamada cápsula esplénica. La cápsula esplénica. Si esta cápsula no ha sido dañada, pero interiormente ha sido dañado el vaso, ejemplo, le han dado un golpe a una papaya, la cáscara de la papaya no se ha dañado, pero interiormente ha sufrido un daño. Entonces, interiormente sangra y el vaso crece y se hace un puchiche, pero la cápsula está íntegra, pero adentro se ha dañado y se ha hecho un puchiche. Entonces, un golpe que una persona presente en el hipocondrio izquierdo por haber caído de una altura o porque ha recibido el golpe o contusión directa,
tomamos una ecografía, vemos un vaso agrandado, pero no lastimado, no destrozado, agrandado con un puchiche ahí que ha hecho un hematoma, un sangrado interno. Y ese pues peligroso potencialmente, podía reventar cualquier rato en cualquier movimiento brusco, o si el médico le hace una palpación muy brusca, podía ocasionar la ruptura de ese puchiche y desencadenar el sangrado y el shock hipovolémico. Entonces es importante saber que el vaso se relaciona con la costilla 9, 10 y 11, ¿verdad? Luego tenemos los espacios intercostales también están relacionados con esta cara costal o diafragmática del vaso. Entonces, fíjense, relaciones de su cara costal o diafragmática con el seno costodiafragmático, con el diafragma, con las costillas 9, 10, 11 y con los espacios intercostales correspondientes. Esa es su relación costal o diafragmática. Ahora pasamos a las relaciones de la cara visceral que tiene el vaso. Ahí está, la cara visceral o cara interna del vaso. ¿Está en relación con quién? Con el estómago, no cabe la menor duda, ¿verdad? ¿Está en relación con quién? Con el riñón, no cabe la menor duda. Entonces, por delante con el estómago, por detrás con el riñón y hacia abajo con la flexura cólica izquierda, la flexura cólica izquierda. Si vemos más específicamente, ahí lo estamos viendo, claramente las relaciones del vaso por su cara visceral, con la cara posterior del estómago, con la cara anterior del riñón, con parte de la colita del páncreas hacia el nivel del hilio del vaso, ¿verdad? Y con la flexura cólica izquierda, relaciones viscerales del vaso. Pasamos a considerar la subvascularización. Entonces decimos las arterias, las venas y los linfáticos del vaso. El vaso se encuentra vascularizado por la arteria esplénica. Ahí está. Esta arteria esplénica es una arteria que es rama del tronco celíaco. Una vez originada en el tronco celíaco, se dirige inmediatamente hacia el borde superior del páncreas. Recorre todo el borde superior del páncreas y llega hasta la cola del páncreas y se divide casi en 8 o 10 arterias. Vean, 2, 4, 6, 8 arterias que penetran en el hilio del vaso para su vascularización correspondiente. ¿Se dan cuenta? En este trayecto, la arteria esplénica va a dar ramas pancreáticas, ¿vean? Ramas descendentes para llegar al codo del cuerpo del páncreas. Da la arteria también, la arteria gastroepiploica izquierda. Ahí está, la gastroepiploica izquierda. La gastro o mental izquierda también, si quieren, que recorre toda la curvatura mayor del estómago. También da las arterias gástricas directamente a la vascularización de la cara posterior del fundum gástrico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta arteria esplénica da colaterales pancreáticas, gástricas, fundamentalmente antes de penetrar en el hilio del vaso. En cuanto a sus venas, ahí tenemos la vena que sale del vaso, es la vena esplénica, ¿no ve? Ahí está saliendo del hilio, constituyendo la vena esplénica. Esta vena esplénica también recorre por el borde superior del cuerpo del páncreas, luego conforme llega a la parte medial, va haciéndose más posterior y se junta con la vena mesentérica menor para ir a unirse al tronco de la vena porta, con la vena mesentérica superior. Ahí están viendo cómo está yendo a configurarse, ¿verdad? La vena esplénica se dirige siguiendo el borde superior del páncreas, luego recibe a la vena mesentérica menor y se va a unir con la vena mesentérica mayor y forman el tronco de la vena porta, la misma que discurre por la tríada portal, el borde libre del meso del aumento menor, ¿verdad? O el meso gastroesplénico o gastrohepático menor. Ese es el drenaje venoso. Sus linfáticos, vean ustedes, ahí tienen los linfáticos, emergen prácticamente del hilio del vaso, siguen la cadena ganglionar esplénica. Ahí está la cadena ganglionar esplénica para venir a terminar en los ganglios celíacos. Ahí va a terminar en los ganglios celíacos. Entonces no hay mucho que describir y decir del drenaje linfático. En cuanto a sus nervios, tenemos fundamentalmente el plexo nervioso celíaco.
Ahí tienen ustedes. Ese plexo nervioso celíaco nace en el plexo celíaco. Ahí está. Este es el plexo celíaco, el plexo solar, que está constituido por los dos ganglios semilunares, los dos ganglios aortorrenales y el ganglio mesentérico superior. Son 5 ganglios que forman el plexo solar. De este plexo solar existen fibras eferentes, quiere decir que salen y siguiendo a la arteria esplénica se dirigen hacia el vaso. Tienen función simpática y función parasimpática. Muy bien, con eso hemos terminado el vaso. ¿Ven? Facilito cuando utilizamos las invariantes anatómicas de definición, situación, fijación, forma, dimensiones, color y consistencia, relaciones, vascularización, inervación y linfático. Pasamos al páncreas. ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Mil disculpas, tengo una pregunta. La Dime. inervación a partir del plexo solar es como que se van a enredar todos esos nervios y de ahí van a inervar al vaso por la arteria, Claro. doctor. El cerebro del abdomen es el plexo solar, el plexo celíaco. Ya les he mostrado ese plexo celíaco. Voy a regresar para ubicarte mejor. Este plexo solar, repito, es como si fuera el cerebro del abdomen. Está constituido por estos dos ganglios semilunares. Está constituido por estos dos ganglios aortorrenales, quiere decir que está entre la aorta abdominal y la arteria renal, y este ganglio mesentérico superior. Ahora, estos ganglios tienen fibras aferentes, quiere decir fibras que le llegan ahí. ¿De dónde vienen? Vienen del neumogástrico izquierdo, del nervio frénico derecho, del nervio esplácnico mayor, esplácnico menor y el imo. No tanto el imo, el esplácnico mayor y menor vienen. Y entonces, a terminar acá, estos ganglios tienen conexiones entre ellos, se hace una verdadera red, por eso se llama plexo, y llamamos plexo celíaco porque está rodeando al tronco celíaco. ¿No ve? Que es la arteria, el tronco que nace en la aorta abdominal, dando a la arteria hepática, la gástrica del lado derecho y a la esplénica. ¿No ve? Por eso se llama plexo celíaco o plexo solar. Ahora, ese plexo solar que se ha conformado por esas fibras que están viniendo del esplácnico mayor, menor, el nervio frénico, el nervio neumogástrico, se ha hecho una red. Ahora, de acá van a nacer fibras eferentes que salen de acá, de este plexo. ¿Y cuáles salen? Salen siguiendo el trayecto de las arterias. Entonces habla un plexo nervioso hepático, un plexo nervioso gástrico, un plexo nervioso esplénico, un plexo nervioso renal, un plexo nervioso mesentérico superior, un plexo nervioso mesentérico inferior. O sea, prácticamente todas las fibras nerviosas que van a inervar a las vísceras intraabdominales van a salir del plexo celíaco. Y a esas fibras llamamos eferentes. Y en este caso, hablando del vaso, decimos está inervado por el plexo nervioso esplénico. ¿De dónde? Originándose en el plexo celíaco. Y no se olviden que tiene fibras simpáticas y fibras parasimpáticas, ¿verdad? Por su origen. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. ¿cuál es la función de estos nervios en el vaso? ¿Qué función van a tener? Generalmente en este caso son funciones vasoconstrictoras y vasodilatadoras, porque no se olviden, está rodeando a la arteria esplénica, Y dentro del núcleo o el tejido pulposo del vaso pueden hacer un poquito de constricción, no pueden hacer ninguna otra función. Entonces regulan la entrada de sangre al vaso por vasoconstricción. Ahí vienen las fibras simpáticas y un poco de vasodilatación por las fibras parasimpáticas. Entonces, generalmente el vaso funciona por la regulación de su flujo sanguíneo hacia el vaso en aumento o disminución. No tiene otro tipo de función. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al páncreas. ¿Qué es el páncreas? Tenemos que hablar de su definición, ¿verdad? Ahí está. Pero aquí ya no están hablando de su situación, pero tenemos que definir. El páncreas es un órgano endocrino mixto.
Fíjate, es un órgano endocrino mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que produce hormonas que van a dirigirse directamente al lecho sanguíneo de secreción interna, ¿como cuáles? La insulina, el glucagon. El vaso produce insulina, produce glucagon, y estas sustancias se drenan directamente al lecho sanguíneo. Por eso decimos secreción interna. Secreción externa, el vaso produce amilasa, el vaso produce la lipasa, el vaso produce la quimiotripsina, la tripsina, que son sustancias que van a drenarse a la luz de la segunda porción del duodeno para ayudar en la digestión de los alimentos. O sea, elimina secreción dentro de la sangre y fuera de la sangre. Dentro de la sangre, la insulina y el glucagon. Fuera de la sangre, las enzimas lipasa, amilasa, tripsina, quimiotripsina, para ayudar a la digestión de los almidones, las grasas y las proteínas. ¿Dónde va? Hacia el duodeno. Por eso decimos, el páncreas es un órgano endocrino de secreción mixta, endógena y exógena. Listo, hemos definido al vaso. Ahora queremos saber dónde se sitúa el vaso. Ahí lo están viendo. El vaso es un órgano retroperitoneal. El peritoneo parietal del vaso es como si ahorita le tendiéramos nosotros un cubrecama aquí, un edredón, y lo hemos tapado al páncreas. Por eso decimos su órgano retroperitoneal. Está detrás del peritoneo parietal. ¿Se dan cuenta? Y se encuentra situado ¿dónde? En el marco duodenal. Acuérdense del duodeno, que tiene la porción de una U mayúscula o una C. Ahí está, rodeado por el duodeno, ¿verdad? Y se extiende en todo el mesogastrio, un poquito arriba del ombligo. Ahí. Y también decimos entonces, el páncreas se encuentra, es un órgano retroperitoneal que se encuentra dispuesto dentro del marco duodenal, extendiéndose transversalmente, ocupando el espacio mesogástrico e epigástrico. Casi está en la media de las dos. Arribita el epigastrio y abajo el mesogastrio. Ahí se extiende. Entonces, ¿desde dónde va? Desde el duodeno hasta el vaso. Del duodeno al vaso, transversalmente. Entonces, me explico. El páncreas se encuentra situado detrás del peritoneo parietal, entre el epigastrio y el mesogástrico. Prácticamente se encuentra contorneado al lado derecho por el marco duodenal y al lado izquierdo con el vaso. Tiene un eje transversal. No sé si me he dejado entender. El páncreas es un órgano retroperitoneal que se encuentra situado entre el epigastrio y el mesogastrio, extendiéndose transversalmente desde el marco duodenal hasta el vaso. Perfecto. Ahora, ¿cómo está fijado en esa su situación? Ahí tienen fijación. Facilito. El vaso se encuentra, el páncreas se encuentra fijado hacia el lado derecho por todo el marco duodenal. Ahí tienen el duodeno con su primera porción, su segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Prácticamente rodea a toda la cabeza del páncreas. Por ende, es un elemento de fijación. Además, no se olviden que el conducto pancreático secreta su contenido del páncreas hacia la parte posteromedial de la segunda porción del duodeno. ¿No ve? Ahí drena su jugo gástrico, su jugo pancreático. Por ende, tiene inmediatamente fijación con el marco duodenal. También el páncreas se encuentra fijado, ven ustedes, por la raíz del mesocolon, del mesenterio. Este es el mesocolon transverso, perdón. La raíz del mesocolon transverso. Miren cómo está dirigiéndose primeramente casi por el borde inferior de la cola y del cuerpo del páncreas, cruza la parte anterior de la cabeza del páncreas
y llega hasta el otro lado. Entonces, de alguna manera, es un elemento que fija al páncreas, ¿verdad? También se encuentra fijado por este epiplón pancreático esplénico, que va a ir de la cola del páncreas hacia el hilio del vaso pancreático esplénico, ¿verdad? También se encuentra fijado por las ramas que la vascularizan, que son ramas que vienen de la arteria gastroduodenal, las arterias pancreáticas duodenales superiores. También por ramas que vienen de la arteria mesentérica superior, las arterias pancreáticas duodenales inferiores. También por las arterias pancreáticas que vienen de la arteria esplénica. Entonces, fíjense, todas estas arterias que están destinadas a la vascularización de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, pues son elementos que le ayudan en su fijación. Al igual que sus venas, ¿verdad? Las venas que van a salir del páncreas, los filetes nerviosos que van a venir del páncreas o van a ir al páncreas, y los linfáticos también que salen del páncreas. Todos estos elementos vasculonerviosos y linfáticos contribuyen en la fijación del vaso, o digo del páncreas. Ahora, el peritoneo parietal, que les decía antes, prácticamente cubre como si fuera un edredón al páncreas y lo rechaza hacia atrás. Entonces también está participando en la fijación del páncreas, el peritoneo parietal posterior, en la fijación del páncreas, ¿verdad? Entonces, el páncreas es un órgano, bueno, llévelo al Hospital Viedma, urgente, a pediatría, Hospital Viedma, pediatría. Listo. Así es la vida de un médico, doctores o alumnos. Entonces, otra vez, fijación del páncreas. Marco duodenal, por su conducto pancreático principal y accesorio. Raíz del mesenterio, que lo recorre. Arterias, venas y nervios. Y finalmente, el peritoneo parietal, que lo dirige, que lo rechaza hacia atrás. Y luego el ligamento pancreático esplénico. El vaso es un órgano, o digo, el páncreas es un órgano bastante fijo, bastante fijo. Pasamos a considerar su forma y dimensiones del páncreas. ¿Qué forma tiene el páncreas? Tiene la forma alargada, tiene la forma de un martillo, dicen algunos anatomistas. Otros dicen tiene la forma de una lengua de perro. Híjole, yo creo que la forma de un martillo es un poquito más aproximada, ¿verdad? La forma de un martillo. Lengua de perro, dicen algunos autores, ¿verdad? Con su eje mayor transversal, su eje mayor transversal. En esta forma que estamos describiendo, la forma alargada de manera de un martillo, encontramos una cabeza, ahí está la cabeza del páncreas. Encontramos una prolongación inferior de la cabeza del páncreas llamado proceso pancreático. Ahí está, el proceso pancreático del martillo. Luego encontramos un cuello, un pequeño estrangulamiento que une la cabeza con el cuerpo. Luego encontramos el cuerpo del páncreas. Y finalmente, la cola del páncreas. Ahí está, como para niños de primaria, muchachos. ¿No ven? No hay dónde perderse. Entonces, en cuanto a la forma del páncreas, que tiene alargada a manera de un martillo, encontramos la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola, y además una pequeña prolongación inferior llamado proceso pancreático. ¿Verdad? Dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene el páncreas? Ándele. Tiene un eje transversal que mide 15 centímetros aproximadamente. Un eje transversal que mide 15 centímetros aproximadamente. Tiene una altura o diámetro vertical mayor en la cabeza, que tiene aproximadamente de 6 a 7 centímetros. En el cuerpo, 4 centímetros. Y en la cola, 2.2 centímetros. O sea, es un poco variable el diámetro vertical, ¿verdad? Variable. En la cabeza es más larguita, 6 a 7 centímetros. En el cuerpo, 4 centímetros y en la cola, 1.5 a 2 centímetros. ¿Qué grosor tiene el páncreas? 2 centímetros a 2 centímetros y medio.
¿Lo ve? Entonces, tiene un eje longitudinal de 15 centímetros, un eje vertical variable en la cabeza, el cuerpo y la cola, desde 6 centímetros, 4 y 2 centímetros, un espesor de 2 centímetros. ¿Cuánto pesa el páncreas? De 70 a 80 gramos, de 60 a 80 gramos. Otra vez, cuando el paciente sufre una pancreatitis, una inflamación aguda del páncreas, le hacen una ecografía abdominal. Y en la ecografía abdominal dicen, se ve un páncreas un poco agrandado, edematizado. No están siendo un poco agrandado, edematizado, quiere decir que está un poco hinchado, con un eje transversal, te dicen, con un espesor aproximadamente de 3 centímetros. Entonces ya decís, no, este páncreas está inflamado, porque su espesor solamente es de 2 centímetros, y nos está diciendo que está un poco edematizado, hinchado, el páncreas dando un espesor arriba de los 2 centímetros. Entonces tenemos que tener una noción exacta de el espesor del páncreas para la interpretación de la imagenología, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que saber que el páncreas tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola. Nos pueden decir, en el cuerpo se encuentra un abultamiento y que puede representar a un tumor o un quiste pancreático o un pseudoquiste pancreático. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que tener idea de la forma que tiene el páncreas, de la configuración que tiene el páncreas y sus dimensiones que tiene el páncreas. Pasamos a considerar su color y consistencia. ¿Qué color tiene el páncreas? Un color blanco grisáceo, no amarillento, un color medio blanco grisáceo, tirado un poco, digamos, amarillo mostaza tal vez, ¿no ve? Tiene ese aspecto blanco grisáceo. Y una consistencia firme, porque el páncreas no se deja hundir con ningún órgano vecino. Entonces no es un órgano friable, es un órgano firme, de consistencia firme, decimos, no decimos dura, ¿ok? Y en su configuración externa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior, una cabeza y una cola. Y empezaremos describiendo la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, así como estamos describiéndola en su configuración. Entonces, hablamos fundamentalmente de la configuración interna, antes de hablar de los detalles de la configuración externa. En su configuración interna, el páncreas está recorrido por un conducto, ahí están viendo ustedes, es el conducto pancreático, que va desde la cola hasta la cabeza. Este conducto pancreático está recibiendo toda la producción enzimática que se elabora dentro del páncreas, la amilasa, la lipasa, la amilasa que digiere los almidones, la lipasa a las grasas y la tripsina, quimiotripsina a las proteínas. Todo eso se va a drenar a través del conducto pancreático principal, donde en la porción posteromedial de la segunda porción del duodeno. Entonces, fíjense, este conducto pancreático principal se va a ir a unir con el conducto colédoco. Ahí está el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Al unirse, van a formar la ampolla de Vater, la ampolla hepático-pancreático, una ampolla hepático-pancreático que viene del conducto colédoco y el conducto pancreático principal. A esta ampolla hepático-pancreático se le denomina también ampolla de Vater, Y esta ampolla de Vater está rodeado por fibras musculares circulares que forman el esfínter hepático-pancreático, el esfínter pancreático y diríamos así, el esfínter del conducto hepático y el esfínter del conducto pancreático. Estos dos esfínteres unidos alrededor de este conducto de la ampolla de Vater van a formar el esfínter de Oddi, o el esfínter hepático pancreático. Creo que no me estoy dejando entender, ¿verdad? Voy a repetir. El conducto pancreático principal se une con el conducto colédoco antes de penetrar a la segunda porción del duodeno. La unión de estos dos se denomina ampolla hepático-pancreático o ampolla de Vater. A veces drenan por un solo conducto después de unirse o por separado.
forman la ampolla de Vater, la ampolla hepático-pancreático. Esta ampolla de Vater o hepático-pancreático está rodeado de fibras circulares que forman el esfínter del conducto hepático y el esfínter del conducto pancreático. Ambos constituyen el esfínter hepatopancreático o el esfínter de Oddi, que es el que regula la apertura y cierre de este pequeño orificio. Este conducto pancreático principal y el conducto colédoco van a desembocar en la segunda porción del duodeno, en un pequeño orificio llamado la papila mayor del duodeno, o papila duodenal mayor, o carúncula mayor también se denomina. Y luego este conducto pancreático tiene otro conducto accesorio que va a dirigirse un poquito hacia arriba y aproximadamente a 1 centímetro, centímetro y medio de esta papila duodenal mayor se abre otro pequeño orificio llamada la papila duodenal menor. Ahí está. Entonces el páncreas drena su contenido o su jugo pancreático al duodeno a través de dos conductos, el principal y el accesorio. El principal suele unirse con el conducto colédoco y el accesorio directamente, donde en la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor respectivamente. Esa es la configuración interna y el comportamiento de estas vías de drenaje. Ahora bien, pasamos a considerar sus relaciones. Para las relaciones del páncreas tenemos que hablar de sus relaciones de la cabeza, del cuello, del cuerpo y de la cola. Las relaciones de la cabeza, ahí tienen la cabeza del páncreas. Por delante está relacionado con la raíz del mesenterio, está pasando por ahí la raíz del mesenterio, ¿verdad? Y entonces divide a esta cara anterior de la cabeza del páncreas en dos porciones, una que está por encima y otra que está por debajo. La raíz del mesocolon transverso, que creo que dije mesenterio, la raíz del mesocolon transverso. Entonces tiene una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. La porción supramesocólica está en relación con el píloro y la primera porción del duodeno. La porción inframesocólica con las asas intestinales. Y por detrás, ¿con quién se relaciona la cabeza del páncreas? Se va a relacionar en primer lugar con el conducto colédoco, hepatocolédoco, aquí están viendo, hepatocolédoco. Luego se va a relacionar con la arteria gastroduodenal, que nace de la arteria hepática. Y luego la vena cava inferior. Y luego los vasos renales del lado derecho. No se olviden que así viene la vena renal derecha, la arteria renal derecha. Entonces, las relaciones de la cara posterior de la cabeza del páncreas están fundamentalmente dadas por el conducto colédoco, hepatocolédoco, la arteria gastroduodenal, la vena cava inferior, las venas renales derechas y la arteria renal derecha. Su circunferencia de esta cabeza está prácticamente relacionado con todo el marco duodenal. Primera porción, segunda porción, tercera porción y, ¿por qué no decirlo?, la cuarta porción del duodeno. Esas son las relaciones de la cabeza del páncreas. Pasamos al cuello. El cuello del páncreas se encuentra relacionado. Hacia arriba presenta una pequeña escotadurita por donde va a discurrir la arteria gastroduodenal. Hacia abajo existe otra escotadurita por donde va a salir la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Y por detrás, el cuello del páncreas está recorrido por la vena mesentérica superior, la misma que se va a ir a unir con la vena esplénica para ir a formar parte del tronco de la vena porta. Por atrás discurren este elemento, fundamentalmente la vena mesentérica superior. Facilito. Por el cuerpo se encuentra relacionado por su cara anterior ¿con quién? En primer lugar, está en la parte inferior, la raíz del mesocolon transverso. Luego va a estar en relación con la cara posterior del estómago, a través de la bolsa omental. No se olviden que la bolsa omental está detrás del estómago. Y
precisamente la bolsa mental en su pared posterior, representado por el cuerpo del páncreas. Entonces, el cuerpo del páncreas, a través de la bolsa mental o la transcavidad o mental o transcavidad de los epiplones, está en relación con la cara posterior del estómago. Cara posterior del estómago. Su cara posterior del cuerpo del páncreas, ¿con quién está relacionado? Cruza a la aorta abdominal. Ahí están viendo, cruza a la aorta abdominal. También está en relación con los vasos renales izquierdos, los vasos renales izquierdos, la vena y la arteria renal izquierdo, y también un poco de la cápsula suprarrenal, con la cápsula suprarrenal que se encuentra por este sector. Entonces, la cara posterior del cuerpo del páncreas se encuentra relacionado con la aorta abdominal. Se encuentra relacionado con los vasos renales izquierdos y se encuentra relacionado con la cápsula suprarrenal izquierda. Su cola, la cola del páncreas está en relación por delante con la cara posterior del estómago, por atrás con el riñón del lado izquierdo y hacia afuera con la cara visceral del vaso. Ahí está la colita, el estómago, el riñón y el vaso. Ahí termina la cola del páncreas, ¿verdad? O sea, las relaciones son muy fáciles de deducir cuando vemos una figura que nos está orientando a recordar las relaciones que tiene el páncreas. Pasamos a su vascularización. La vascularización del páncreas, ahí tienen representado por sus arterias y sus venas. ¿Quién vasculariza al páncreas? Vamos a ir por partes. La cabeza está vascularizada por esta arteria, la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal, que es una rama de la arteria hepática, va a dividirse en arteria gastroduodenal superior. Esta arteria gastroduodenal superior, aquí lo estamos viendo en la figura del lado derecho, se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. Entonces existe arteria gastroduodenal anterior y posterior, pero en el segmento superior. El segmento superior. Entonces el páncreas, la cabeza del páncreas hacia arriba está vascularizado por las arterias pancreáticas duodenales anterior y posterior, que son ramas de la arteria gastroduodenal. En su parte inferior, la cabeza del páncreas está vascularizada por las arterias pancreáticas duodenales inferiores, que son ramas de la arteria mesentérica superior. Esta arteria gastroduodenal o pancreático duodenal también se divide en una anterior y otra posterior. Ahí están viendo la figura del otro lado, que nacen de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior da arterias pancreáticas duodenales inferiores, que se dividen en anterior y posterior. Y la arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática, da las arterias pancreáticas duodenales superiores, que se dividen también en anterior y posterior. Entonces, la cabeza del páncreas está ricamente vascularizada por las arterias pancreáticas duodenales superiores, pancreáticas duodenales inferior. Luego, el cuerpo del páncreas se encuentra vascularizada por la arteria esplénica hacia la parte superior, da arterias pancreáticas, y en su parte inferior se encuentra vascularizada por la arteria mesentérica superior, contribuye en la vascularización del páncreas, y de hecho aquí se llama, hay una arteria, la arteria pancreática magna, que es la rama más gruesita que nace de la arteria mesentérica superior. ¿Se dan cuenta? Esa es la vascularización del páncreas. Entonces el páncreas tiene tres territorios de vascularización, uno que viene de la arteria gastroduodenal, otro que viene de la arteria mesentérica superior y otra que viene de la arteria esplénica. Pasamos a sus venas. Para hablar de las venas, hemos sacado la parte del cuerpo del páncreas para entender mejor. Entonces las venas, también existen venas pancreáticas duodenales superiores. Venas pancreáticas duodenales superiores y las venas pancreáticas duodenales inferiores. ¿Dónde van? A la vena mesentérica, a la vena mesentérica. Y del cuerpo del páncreas a la vena esplénica, y la vena esplénica que se va a unir con la vena mesentérica inferior o menor, van a unirse con la mesentérica mayor y forman el tronco de la vena porta. Vean, ese es el drenaje venoso del páncreas a través de la vena esplénica, a través de las venas pancreáticas duodenales,
utiliza la vena mesentérica superior y utiliza la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, que al unirse forma el tronco de la vena porta. Ese es el drenaje venoso. Su drenaje linfático. El drenaje linfático prácticamente va a seguir el territorio de sus arterias. Y entonces decimos, el páncreas drena a la cadena ganglionar esplénica. Ahí están viendo que está siguiendo el trayecto de la arteria esplénica, cadena ganglionar esplénica, la misma que va a desembocar en la cadena ganglionar celíaca, ¿verdad? Luego también existen las cadenas ganglionares pancreáticas duodenales. Las inferiores van a ir siguiendo el trayecto de la arteria mesentérica superior y las superiores van a ir a la cadena ganglionar subpilórica. Aquí debajo del píloro existen ganglios. Luego suprapilórica, encima del píloro, retropilóricas y al final van a terminar en la cadena ganglionar celíaca. Repito, el drenaje linfático del páncreas sigue a sus arterias, formando primero la cadena ganglionar esplénica y van a drenar a los ganglios celíacos. Las cadenas ganglionares pancreáticas duodenales, las inferiores, siguen a la cadena ganglionar mesentérica superior y las superiores a las cadenas ganglionares subpilóricas, retropilóricas y suprapilóricas y estas a su vez a los ganglios celíacos. ¿Ve? Viendo la figura es un chanchullo. Empezamos a describir lo que vemos con conocimiento previo teórico, ¿verdad? Si no tenemos el conocimiento teórico previo, es un poco difícil. Y utilizando las figuras nos ubicamos mejor. Por eso siempre les he recomendado cuando estudien, vean las figuras, vean las figuras. Y una vez que han leído y han visto las figuras, con el ayudante, ustedes buscan, porque el ayudante les va a hacer una demostración objetiva de lo que estamos diciendo. Esto es lo que tienen que ver en el cadáver, que no siempre el 100% se ve, pero tienen que tener una noción. ¿Dónde está? Esa es la utilidad de ver en el cadáver, un reconocimiento objetivo de lo que hemos leído en la teoría y lo que hemos visto en nuestras figuras. Pasamos a su inervación. Otra vez, la inervación del páncreas prácticamente está dado por esto. Les he dicho, este es el cerebro del abdomen, el plexo celíaco, el plexo solar. Ahí está constituido por los dos ganglios semilunares, los dos ganglios aortorrenales y el ganglio mesentérico. Y ahí están viendo sus fibras aferentes que le vienen del neumogástrico izquierdo, del frénico derecho, del esplásmico mayor, esplásmico menor, como fibras aferentes que le llegan. Por ende, tiene función parasimpática y simpática. Y de este plexo celíaco van a salir totalmente fibras nerviosas que acompañando a la arteria gastroduodenal y a la arteria mesentérica superior van a dar filetes nerviosos para la inervación de la cabeza del páncreas. Y siguiendo a la arteria esplénica van a dar filetes para el cuerpo del páncreas. Ahora, existen algunas todavía observaciones en la inervación. Se dice que las fibras parasimpáticas son secretomotoras. ¿Qué quiere decir? Que hace que el páncreas secreque sus sustancias, como por ejemplo, por decirles, secreca lipasa, amilasa, tripsina, quimotripsina. El jugo pancreático hace el intestino para ayudar en la digestión. ¿Quién ayuda en esta secreción? Son las vías parasimpáticas, secretomotoras. Pero no se olviden que también el páncreas recibe estímulos endocrinos de la gastrina. La gastrina hace que se produce a nivel de la mucosa duodenal. Entonces, la secretina, esta secretina estimula también la secreción del jugo pancreático, la secretina, que también entonces ya estamos hablando de un estímulo que no solamente es el nervioso, sino también es un estímulo endocrino, la secretina, que cuando los alimentos llegan a nivel del duodeno, el duodeno estimula la producción de la secretina y la secretina hace que el jugo pancreático se secrete hacia la luz del intestino. Muy bien, esto ya lo van a ir comprendiendo mejor en segundo año cuando lleven fisiología. En fisiología se habla de la digestión. En este momento estamos solamente enunciando algunas funciones
que puede explicarse desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Entonces, la inervación del páncreas está dado fundamentalmente por fibras que vienen del plexo celíaco a través de la arteria esplénica, a través de la arteria gastroduodenal, a través de la arteria mesentérica superior, y tienen funciones simpáticas y parasimpáticas, y la función parasimpática fundamentalmente es secretora, y esta función secretomotora está dado para la secreción de los jugos pancreáticos a la luz intestinal, pero también esta secreción se estimula a través de secreciones endócrinas, como la secretina, la misma que es producida por la mucosa del duodeno, que cuando llegan los alimentos se produce esta sustancia y estimula a que el páncreas elimine su contenido a la luz del intestino, en este caso segunda porción del duodeno. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado. ¿Preguntas? Hay mucho que preguntar. ¿Alguna duda que tengan? Estamos prestos pues para esclarecerles. ¿No hay preguntas?